Un general de brigada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica da una entrevista a una agencia iraní y declara: "Nos estamos preparando para golpear territorio de Estados Unidos". La frase recorrió los canales del mundo en cuestión de horas. Titulares, análisis, ediciones especiales, y casi nadie hizo la pregunta siguiente, la más simple de todas: ¿con qué? Hagamos la aritmética. El misil balístico iraní de mayor alcance conocido públicamente vuela alrededor de 2.500 kilómetros. Suficiente para cubrir todo Medio Oriente, Israel y cada base estadounidense del Golfo Pérsico. De Irán a la costa este de Estados Unidos hay cerca de 10.000 kilómetros. Faltan 7.500. Y eso no es una diferencia de alcance. Es una diferencia de categoría, algo así como la distancia entre un camión y un cohete espacial. Un misil intercontinental no es un misil balístico alargado. Es otra ingeniería, otro combustible, otras etapas y una tecnología que en el mundo dominan menos países de los que caben en una mano. A Corea del Norte le tomó más de 20 años recorrer ese camino. Y ahí empieza lo interesante. Porque si el anuncio es técnicamente inviable hoy, ¿para qué hacerlo? ¿Quién es su destinatario real? ¿Y por qué justo ahora? 10 razones que explican qué hay detrás de esa amenaza. Empezamos por los kilómetros y terminamos por el motivo real. Primera razón, la brecha son 7.500 kilómetros. Arranquemos por el número, porque todo lo demás se deduce de ahí. Los misiles balísticos iraníes más capaces de los que se tiene registro público, como el Sejil o el Khorramshahr, tienen alcances estimados de entre 1.500 y 2.500 kilómetros. Ese rango los ubica en la categoría de alcance medio. Con 2.500 kilómetros desde territorio iraní se alcanza todo Israel, toda la península arábiga, buena parte de Turquía, el sur de Rusia, Afganistán, Pakistán, el oeste de India y cada instalación militar estadounidense en el Golfo Pérsico. Lo que no se alcanza es América. La distancia entre Teherán y Washington es de aproximadamente 10.000 kilómetros en línea recta. Para llegar a la costa oeste hay que sumar todavía más. Un misil que recorre 10.000 kilómetros pertenece a la categoría intercontinental. Y no es una versión mejorada del anterior, es un salto de escala. Un misil de alcance medio pesa algunas decenas de toneladas. Uno intercontinental puede superar las 50 o 60 toneladas. Necesita más etapas de propulsión, una estructura completamente distinta y sistemas de guía que funcionen después de salir de la atmósfera y volver a entrar. Poner el número sobre la mesa no es minimizar la amenaza, es entenderla. Y para entenderla, hay que empezar por saber qué es exactamente lo que existe y qué no. Segunda razón, el reingreso atmosférico es el filtro real. Este es el punto técnico que casi nunca se explica en televisión, y es el que separa a los países que tienen misiles intercontinentales de los que solo los anuncian. Un misil intercontinental sale de la atmósfera, viaja por el espacio y vuelve a entrar. En ese regreso, la ojiva atraviesa el aire denso a velocidades que superan los 7 kilómetros por segundo. La fricción genera temperaturas de miles de grados y una onda de choque capaz de destruir cualquier estructura mal diseñada. El componente que resuelve ese problema se llama vehículo de reentrada. Es una carcasa que debe soportar el calor, mantener la ojiva intacta y llegar al blanco con precisión después de ese infierno. Fabricar uno exige materiales compuestos específicos, túneles de viento hipersónicos para probarlos y, sobre todo, pruebas reales. Muchas pruebas. Que fallan muchas veces antes de funcionar. Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India y Corea del Norte lo lograron. La lista completa cabe en una mano y media. Y esas pruebas no se pueden esconder. Un lanzamiento de largo alcance es detectado por satélite de alerta temprana en cuestión de segundos. No existe un programa intercontinental secreto que nadie haya visto. Tercera razón. El programa espacial es la puerta de entrada. Ahora, la parte que sí debería preocupar a los analistas. Irán tiene programa espacial propio. Puso satélites en órbita con lanzadores de fabricación nacional, el Simorgh, el Kased, el KM. No son proezas históricas comparadas con otras potencias, pero funcionan. Y acá está el detalle incómodo. Un lanzador espacial y un misil intercontinental comparten casi toda la ingeniería. Ambos deben acelerar una carga hasta velocidades enormes, atravesar la atmósfera y funcionar con múltiples etapas de propulsión. La diferencia principal es la trayectoria y el vehículo de reentrada. Por eso, cada vez que Irán anuncia un lanzamiento satelital, en Washington y Tel Aviv se leen los informes con lupa. No por el satélite, por lo que el lanzador demuestra. El camino de Corea del Norte fue exactamente ese. Primero programa espacial declarado como Pacífico, después ensayos de mayor alcance, después el misil intercontinental.
décadas de trabajo, muchos fracasos públicos y un resultado final. Irán está en una etapa mucho más temprana de ese recorrido, pero está en el mismo recorrido. Cuarta razón, un misil intercontinental sin ojiva nuclear tiene poco sentido. Este punto es de pura economía militar y es el más revelador de todos. Supongamos que Irán resuelve todos los problemas técnicos y construye un misil capaz de cruzar el Atlántico. Cada unidad costaría decenas de millones de dólares. El programa completo, miles de millones a lo largo de años. ¿Y qué llevaría en la punta? Una ojiva convencional y unos cientos de kilos de explosivo. Es decir, gastar el equivalente a un edificio entero para destruir un edificio. Los misiles intercontinentales existen por una única razón histórica: transportar ojivas nucleares. Toda esa ingeniería tiene sentido cuando lo que llega al final del viaje puede borrar una ciudad. Con explosivo convencional, la ecuación no cierra por ningún lado, lo cual significa que un anuncio sobre capacidad de golpear territorio estadounidense es, implícitamente, un anuncio sobre otra cosa. No hace falta decirlo en voz alta, la lógica lo dice sola. Y eso probablemente sea parte del objetivo del anuncio. Quinta razón, producen más de lo que gastan. Ahora vamos a la parte del anuncio que sí es verificable y sí cambia cosas. El mismo general declaró que la capacidad de producción iraní de misiles supera el consumo. Es decir, fabrican más rápido de lo que disparan, y los inventarios crecen durante la guerra en lugar de reducirse. Ese dato, si es correcto, es más importante que cualquier amenaza intercontinental. Porque en una guerra de desgaste gana quien puede sostener el ritmo. Y del otro lado la situación es la inversa. Los misiles Tomahawk se producen a un ritmo de decenas por año, mientras se dispararon por miles. Los interceptores Patriot se consumieron en gran proporción y los ataques quedaron prácticamente agotados. Un bando produce más de lo que gasta. El otro gasta más de lo que produce. Esa asimetría no necesita ningún misil intercontinental para ser decisiva. Se decide en talleres, líneas de montaje y cadenas de suministro, no en anuncios. Sexta razón, el armamento es nacional, y eso importa. El general también subrayó algo específico. Los misiles y drones iraníes son de producción nacional, no rusos ni chinos. Es una afirmación con propósito, y conviene entender cuál. Un país que depende de armamento importado depende también de repuestos, de licencias, de decisiones políticas ajenas y de rutas logísticas que se pueden interrumpir. Si el proveedor cambia de opinión, el arsenal se degrada solo. Un país que fabrica lo suyo no tiene ese problema. Puede ser tecnología menos avanzada, pero es tecnología disponible siempre. Irán llegó a esa autosuficiencia por obligación, no por elección. 4 décadas de sanciones le cerraron el mercado internacional de armas. Sin poder comprar, tuvo que fabricar. Y fabricó con lo que había: componentes comerciales, ingeniería inversa, materiales accesibles. El resultado es un arsenal que ningún embargo puede apagar, porque no depende de nadie externo. Y hay una consecuencia comercial que empieza a notarse. Los drones iraníes aparecieron en otros conflictos, comprados por terceros países que buscaban capacidad ofensiva barata, sin pasar por proveedores occidentales. Un país sancionado durante 40 años terminó convertido en exportador de armamento accesible. Para América Latina el mecanismo es reconocible. Cuba desarrolló una industria biotecnológica y farmacéutica propia porque el embargo le cerró el acceso a medicamentos comerciales. No fue una estrategia planificada, fue lo que quedaba. Y hoy exporta vacunas. El aislamiento forzado produce 2 resultados posibles: colapso o autosuficiencia. Depende de si el país tiene ingenieros, materias primas y tiempo. Irán tenía los 3. Séptima razón. Para lo que Irán necesita, 2.500 kilómetros sobran. Y acá está la pregunta que rara vez se hace. ¿Para qué querría Irán un misil intercontinental? Miremos qué hay dentro del radio actual de 2.500 kilómetros. Todas las bases estadounidenses del Golfo. La Quinta Flota. Las instalaciones en Qatar, Bahrein, Kuwait, Jordania e Irak. Israel completo. Las instalaciones petroleras de Arabia Saudita y los Emiratos. El Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Bab el-Mandeb, a través de aliados. Es decir, todo lo que le importa a Estados Unidos en la región ya está cubierto. Golpear Nueva York no le daría a Irán ninguna ventaja militar adicional. Le daría, eso sí, una guerra total con una potencia nuclear, que es exactamente el escenario que su estrategia entera está diseñada para evitar.
La doctrina iraní se basa en hacer que atacarlo salga demasiado caro, no en conquistar nada. Y para eso, el alcance actual es suficiente. Octava razón. La amenaza es un instrumento de negociación. Llegamos al punto que explica el anuncio completo. En negociaciones internacionales, existe una herramienta clásica que los teóricos llaman el compromiso creíble. Consiste en anunciar una capacidad o una intención futura, no para ejecutarla, sino para modificar el cálculo de la otra parte hoy. Si Estados Unidos evalúa que Irán podría desarrollar capacidad de alcance intercontinental en algunos años, el costo de una guerra prolongada aumenta en sus proyecciones. Y cuando el costo proyectado sube, la disposición a negociar también. No hace falta que la capacidad exista, hace falta que sea plausible. Y es plausible precisamente porque Irán tiene programa espacial, industria de misiles propia y un historial de cumplir sus objetivos técnicos, aunque tarde más de lo previsto. El anuncio no es un plan militar, es una carta puesta sobre la mesa antes de que empiece la partida. Y tiene una ventaja adicional sobre cualquier arma real, no cuesta nada y no se puede desmentir. Si Washington responde que Irán no tiene esa capacidad, queda en la posición incómoda de tranquilizar a su propia población sobre una amenaza que su rival acaba de formular. Si no responde, el anuncio queda instalado sin contestación. No existe una reacción buena frente a una declaración de ese tipo. Solo existen reacciones menos malas. Por eso los anuncios de capacidades futuras son tan comunes en la diplomacia militar. Son baratos, difíciles de refutar y obligan al otro lado a gastar recursos analizando escenarios que quizá nunca ocurran. Novena razón. El precedente norcoreano funcionó, y hay un modelo previo que demuestra que la estrategia sirve. Corea del Norte siguió una secuencia clara durante décadas. Primero declaraciones sobre capacidades futuras. Después, ensayos de misiles cada vez más largos. Después, pruebas nucleares. Y finalmente, negociaciones directas con presidentes estadounidenses, cumbres televisadas y apretones de manos en la frontera. El resultado material para Pyongyang sigue existiendo, conserva su arsenal y nadie invadió el país. Irán observó ese proceso con atención. Y también observó el caso opuesto. Libia renunció a su programa de armas de destrucción masiva en 2003 a cambio de garantías, y 8 años después, su gobierno fue derrocado con apoyo militar extranjero. Dos caminos, dos resultados. La lección que sacaron en Teherán no requiere mucha interpretación. Décima razón. El destinatario real del mensaje no está en Washington. Y terminamos con lo que menos se menciona. Todo anuncio militar tiene varios públicos a la vez. El primero es interno. Una población que atraviesa una guerra, con inflación, con bombardeos y con pérdidas, necesita señales de que su gobierno mantiene la iniciativa. Un anuncio sobre capacidades futuras cumple esa función mejor que cualquier discurso. El segundo son los aliados regionales. Las organizaciones y milicias que integran la red iraní necesitan saber que el centro sigue en pie y sigue planificando a largo plazo. Nadie mantiene lealtad hacia un socio que parece derrotado. El tercero son los países del Golfo. Cada monarquía que evalúa acercarse otra vez a Washington escucha ese anuncio y suma un factor de riesgo a su cálculo. Y el cuarto, el último de la lista, es Estados Unidos. Un anuncio así no se hace para sorprender al Pentágono, que conoce con precisión el alcance de cada sistema iraní. Se hace para todos los demás. Empezamos con una declaración, nos preparamos para golpear territorio estadounidense, y con una pregunta que casi nadie formuló. ¿Con qué? La respuesta técnica es que hoy no puede. Faltan 7.500 kilómetros, falta el vehículo de reentrada, faltan años de ensayos y falta la única carga que justificaría todo el esfuerzo. Pero esa respuesta, siendo correcta, se queda corta. Porque el anuncio no era una descripción de capacidades, era un movimiento. Y funcionó exactamente como debía. El mundo entero pasó 2 días discutiendo si Irán puede alcanzar Estados Unidos, en lugar de discutir el estrecho de Hormuz, los inventarios de misiles estadounidenses o las alianzas que se rehacen en el Golfo Pérsico. Cambiar el tema de conversación global durante 48 horas con una sola entrevista es, en términos estrictos, un uso muy eficiente de la palabra. Y hay una lección que va más allá de este caso. En geopolítica, las armas más efectivas no siempre son las que existen. A veces son las que el adversario cree que podría llegar a tener. Un misil que no se construyó no mata a nadie, pero cambia lo que el otro está dispuesto a afirmar. ¿Crees que Irán va a desarrollar esa capacidad? Escribilo en los comentarios y nosotros vamos a llenar el próximo hueco.